cambia nuestra vida, Dios cambia toda nuestra vida en Cristo Jesús. Amén. Así que, pues le damos gracias a Dios, todos estamos agradecidos con Dios, y Dios es nuestro Dios, nuestro Hacedor, como dice la Escritura, de prodigios y maravillas. Amén. Amén. Así que yo sé que cada uno de ustedes están agradecidos con Dios por lo que hace con nosotros cada día. Que simplemente el hecho de estar vivos hoy, le damos gracias a Dios por eso. Porque estamos vivos, estamos bien, gracias a Dios. Así que si estamos aquí en pie, por misericordia y por gracia de Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga igualmente ahorita una vez más, les repito a cada uno de ustedes y que se hace, pues lo que hacen ustedes de venir a buscar a Dios. Amén. Pero le damos gracias a Dios por todo. Entonces vamos a seguir adelante, amén, con la palabra. Ya todos dieron gracias a Dios, yo sé que en su corazón hay agradecimiento, pero vamos a seguir también dándole gracias a Dios por la palabra que hoy vamos a ver. Amén. Y espero me pongan más atención hoy, no se me duerma, pongan atención hoy. ¿Okay? Pongan atención a lo que la palabra nos va a decir hoy en el libro de los Hebreos. Hace unos días les decía, ¿verdad?, que nosotros los cristianos, para la vida de los cristianos es difícil, pero con Dios es fácil, dice la Escritura. Y nosotros debemos tener cuidado cuando ya estamos en los caminos de Dios, porque es algo bien interesante cuando estamos en los caminos de Dios. Dice la Escritura, hay aquellos que se quieran salir de los caminos de Dios. Hay aquellos que han conocido al Altísimo y que de repente vendan su primogenitura, como dice la Escritura. Que la vendan por un plato de lentejas, como la vendió Esaú. Eso quiere decir, tenemos la promesa de Dios, de la gracia de Dios, la promesa de salvación y vida eterna, para que los atesoren. Pero hay de aquellos, dice la Escritura, que se salgan de los caminos de Dios y la desprecien la gracia de Cristo. Vamos a ver el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 12. Dice ahí, Hebreos capítulo 12, versículo 12, dice ahí al principio, los que rechazan la gracia de Dios. Capítulo 12, versículo 12 también, hasta el versículo hasta el versículo 17. Vamos a darle lectura todos juntos, en el nombre de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 12, también al versículo 17. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle lectura entonces en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea que hay alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. Le damos gracias al Padre, gracias al Hijo y gracias al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, que nos reunimos en este principio de semana para glorificar tu nombre. Exáltate con tu gran poder y gloria una vez más, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén.
Y amén, gloria al Señor Jesús. Siéntese, hermano. Repetí, ¿verdad? No se me vaya a dormir ni que le dé sueño, porque ya después cuando empezamos con las escrituras, fíjense qué casualidad, ¿verdad? Que el espíritu de sueño llega. ¿Verdad? El espíritu de sueño, el Señor de respeto llega, ya que van a empezar a escuchar la palabra, el espíritu ese que no quiere que juegue. Pero por mientras no, están en su casa. Si hoy estuvieran en su casa temprano, seguro que no estuvieran bostezando y no les diera sueño. No, porque ahí hay otra situación, ¿verdad? Que ver y la carne más se aviva y más le da fuego a la carne. ¿Cuál sueño? ¿Cuál bostezar? Pero cuando ya vienen las escrituras, ya viene la palabra, le entra un sueño tremendo a todos. ¿Verdad? Todos están y todos ahí nos da sueño y ya bostezamos. Porque la palabra va a empezar, la escritura nos va a hablar conforme a la palabra de Dios. ¿Verdad? Pero yo lo repetí, si estuvieran en su casa, hasta con un cafecito y un pan, si es posible, échale. Vamos a desayunar. Y estás platicando ahí con tu familia y ni sueños te dan. Pero ya estamos en la iglesia, mira, Satanás mentiroso. Empieza el espíritu de sueño tremendo. Una flojera que cae en los hombres tremendo. Sonrían que Cristo les ama. Y nosotros como estamos hoy en este día debemos estar gozosos, debemos estar fervientes para esperar la palabra de Dios, a ver qué nos va a hablar el Señor. Entramos por esa puerta y gozosos. Pero uno vienen arrastrando la Biblia toda. Flojonazo, decía el pastor por ahí. Ya viejos en el Evangelio, son unos flojonazos. Un costal de hueso, dice. Los voy a llevar allá a una ¿cómo se llama? Aquello que hacen a una campaña. Decía el pastor a su congregación. Era una congregación grande. Los voy a llevar a una campaña para llevar todos mis costales de hueso a ver si allá los reviven. Porque están muertos ustedes, espirituales. Entran como una flojera, que qué bárbaro. Se la pegan al otro hermano. Y si no tenía sueño el hermano, el que está a un lado también le da sueño. Y así se va sucesivamente. Pero si entra uno activo, ¿verdad? El gozoso, vamos a ver qué nos dice el Señor. Hace rato que escuchábamos la alabanza, decía las escrituras, yo no sé para dónde vas, yo voy a alabar a Dios, ¿verdad? Yo no sé para dónde vas, yo voy a alabar a Dios. ¿Y cómo le vas a hacer? Con ese sueño que trae, no sé cómo le va a hacer. No sabemos cómo le va a hacer con ese sueño. Reprendamos a todo espíritu contrario ahorita, a todo espíritu. Y vamos a entrar a las escrituras. Y la palabra nos dice, los que rechazan la gracia de Dios. Hoy en este tiempo, los que rechazan la gracia de Dios y nos los habla, en el libro de los Hebreos, los que rechazan la gracia de Dios. ¿Quiénes son los que rechazan la gracia de Dios? Aquellos que no quieren la palabra, aquellos que no quieren las escrituras, la palabra de Dios. Lo que son los que rechazan la gracia de Dios en este tiempo. También hubo en las Santas Escrituras, como leímos, hubo un hombre que se llama Esaú. Dice que él despreció la gracia, la bendición de Dios. Él despreció porque dice la Escritura que él la vendió por un plato de lenteja con su hermano. Él era el primogénito y dice las Escrituras que él, como siendo primogénito, tenía el derecho de recibir la bendición de su padre. Su padre era Isaac. Era Jacob y era Esaú. Eran gemelos, dice la Escritura. Uno era diestro para la caza, que es Esaú. Era diestro en la casa, en el monte se movía y le gustaba cazar. Y Jacob era quieto, tranquilo. En las tiendas se pasaba, o sea, en su casa. Era tranquilo. Pero este hombre que menciona aquí en hebreo que desprecia la gracia de Dios, desprecia la bendición de Dios. Aquí los creyentes también hoy en esta actualidad desprecian la gracia de Dios.
Desprecian lo que Dios tiene para con cada uno. ¿Quiénes son los que rechazan la gracia de Dios? Los que desprecian la gracia de Dios. Vete tú, yo no puedo, voy mañana. Después a ver si alcanzo, a ver si vos estás despreciando la gracia de Dios. Así como Esaú dice aquí las Escrituras, despreció la bendición de Dios. Nosotros en la actualidad no debemos de despreciar la gracia de Dios. La salvación en Cristo Jesús no la debemos de despreciar, hermano, porque es una bendición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros de ser salvos en Cristo Jesús. Amén. Dice la Escritura que este hombre, Esaú, hermano de Jacob, dice las Escrituras que después él quiso recuperarla con llanto, con lágrimas, pero era demasiado tarde. Y a veces así los cristianos en la actualidad despreciamos la gracia y cuando quieren recuperarla es demasiado tarde. Por eso son ejemplos aquí en las Escrituras que Dios nos da, para que nosotros no cometamos lo mismo como lo hizo Esaú, despreciando la gracia, saliéndose de los caminos de Dios. Y diciendo después, o a ver qué hago, o más al rato, o no sé, tantas cosas que el enemigo pone en la mente, diciendo ese tipo de palabras también en la actualidad con las personas. Los creyentes más bien. Amén. Amén. Dice la Escritura, los que rechazan la gracia de Dios, por lo cual dice levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dice la Escritura. Dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El versículo 13 dice, miremos bien nosotros, no sea que, dice, alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Si nos damos cuenta en el versículo 3, el versículo 15 dice, mira bien, no sea que alguno de nosotros deje de alcanzar la gracia de Dios. Y brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Que nosotros también debemos mirar bien. Mirar bien. Y que alguno de nosotros deje de alcanzar la gracia de Dios. Mirar bien lo que hoy estamos aquí presentes. No vaya a ser que en nuestros corazones brote una raíz de amargura y dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Dejemos de alcanzar la salvación donde nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús. Miremos bien cada uno de nosotros. Nosotros estamos hoy en encaminar en Cristo Jesús, pero así como también le pasó más adelante aquí en las Escrituras que nos señalan en los versículos, así como también le pasó a Esaú, no nos vaya a pasar también a nosotros. Porque esa salvación que dice, ¿estás despreciando la gracia de Dios? ¿Estamos despreciando la gracia de Dios? La salvación la está despreciando. Cuidado, porque si entra en nosotros una raíz de amargura en nuestro corazón, podremos ser contaminados. Una raíz de amargura en nuestros corazones. Y por esa raíz de amargura, nosotros no vamos a alcanzar la gracia de Dios. La salvación. Les decía de este hombre Esaú. Dice, versículo 16, no sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú. ¿Hay alguno aquí que es fornicario o profano? En otras palabras quiere decir que es versículo 16. No sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida
vendió su primogenitura. Y de lo interesante que está aquí, no sea que haya alguno aquí fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Voy a repetir ese versículo 16 y 17. No vaya a ser que uno de aquí sea fornicario, o profano, y después que deseche la gracia de Dios, quieras procurarla como Esaú con lágrimas, porque ya no alcanzó, dice. No hubo arrepentimiento, ni la alcanzó, ni con lágrimas. ¿Sabes por qué dice así la Escritura? Por lágrimas, con lágrimas. Porque cuando él despreció la primogenitura, era la bendición para él, porque él era el mayor. Era el mayor. Y su hermano Jacob era después. Pero este hombre, Esaú, como dice la Escritura, que vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Híjole, qué tremendo, por un plato de lenteja. A veces hoy los cristianos en esta modalidad que vivimos, en este tiempo moderno, vende también esto por un plato de lenteja. ¿Qué quiero decir? Que se vende con las cosas del mundo. Se vende con las cosas del mundo cristiano de hoy, moderno, por un plato de lenteja. El mundo te ofrece un plato de lenteja. En otras palabras, y el cristiano se vende. Esaú, dice la Escritura, que era un hombre, hijo de Isaac, y su hermano Jacob eran gemelos. Y dice la Escritura que este joven, o este hombre, Esaú, era diestro en la caza de animales. Era bueno para cazar animales. Pero su hermano Jacob dice que él era quieto, era tranquilo. Y en una ocasión, su padre Isaac, mire hermano, yo estoy hablando de los patriarcas. El patriarca que Dios le dio bendición fue Abraham, fue Isaac y fue Jacob. Esos son los patriarcas. Esos tres patriarcas fueron bendecidos en gran manera. Y no hay problema para Dios para bendecir, no estamos en contra, pero Dios siempre tiene su tiempo y su momento para bendecirnos. Esos tres hombres eran los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Isaac era el padre de Esaú y de Jacob. Isaac. Entonces dice la Escritura que Esaú era diestro en la casa. Era un hombre fiero, dice la Escritura, en la caza de animales. El otro era quieto. Y en una ocasión dice la Escritura que su padre Isaac ya había envejecido. Ya no miraba bien. Pero era de los patriarcas, de lo que Dios tenía ahí con ellos. Bendecidos en gran manera. En una de esas dice la Escritura que Esaú fue a cazar porque su padre le dijo, Isaac le dijo, hijo, vete a cazar esa comida que a mí me gusta, cázala y tráemela, prepárala y tráemela, porque después de que tú me prepares ese guisado, entonces yo voy a bendecir tu vida, va a soltar la bendición. Pero en una ocasión dice la Escritura que este hombre, Esaú, venía cansado de ir a cazar y su hermano astuto Jacob le dijo, mira,